Hola, ¿qué tal están? Les saluda nuevamente el profesor Lester García. En la clase del día de hoy aprenderemos acerca de la división de números naturales, sus partes, algunos aspectos importantes al momento de dividir y división exacta y con residuo, y además veremos algunos ejemplos. Bueno, empecemos entonces con lo que es la división de los números naturales y cuáles son sus partes. Tenemos acá 72 dividido 8 es igual a 9. 72 recibe el nombre de dividendo, 8 el nombre de divisor, 9 se le llama cociente y tenemos el signo. Vamos a hacer énfasis en el signo porque hay varios símbolos que se pueden emplear para representar a la división. Uno de ellos ya lo conocimos, es esta barrita con los dos puntitos, uno arriba y uno abajo. Tenemos la barra de fracción y el signo de la división larga. Es decir, cuando empleamos el signo de la división larga, la división se expresa de esta manera. 8 dividido entre 72 es igual a 9. Tenemos que 8 es el divisor, 72 es el dividendo y 9 es el cociente. Es decir, el número que queda adentro del signo de la división larga es el dividendo. También tenemos el signo de barra de fracción, que es este de acá. Tenemos que esto es 72 dividido por 8 es igual a 9. Es decir, 72 es el dividendo, 9 es el cociente y 8 es el divisor. Para que el resultado de la división esté entre el conjunto de los números naturales, se debe de cumplir que el dividendo debe ser mayor o igual que el divisor. Otra forma de expresar la división de números naturales es de la siguiente manera. Dado dos números A y B, donde estos pertenecen al conjunto de los números naturales, es igual a un número C, que pertenece al conjunto de los números naturales si y solo si A es mayor que B. Es decir, si el dividendo es mayor o igual que el divisor. Etimológicamente hablando, la palabra cociente significa cuántas veces. Es decir, indica las veces que el dividendo A contiene al divisor B. Por ejemplo, en la operación 15 dividido 3 es igual a 5, el cociente 5 indica que el dividendo 15 contiene 5 veces al divisor 3. La división está estrechamente relacionada con la multiplicación, es decir, si yo tengo 45, lo divido entre 9, el cociente es 5. Y si yo tomo el cociente, lo multiplico por el divisor, que es 9, me da el dividendo, que es 45. 60 dividido 4 es igual a 15. Por lo que si tomo al cociente, lo multiplico por el divisor, me tiene que dar el dividendo. Esto lo podemos tomar como la prueba de la división. Asimismo, hay aspectos importantes de la división de los números naturales que debemos de tener en cuenta. Primero, la división de números naturales no es cerrada. ¿Eso qué significa? Que no siempre cuando dividamos dos números naturales vamos a obtener como resultado un número natural, sino podemos obtener otro número que ya no es un número natural. O sea, la división está definida parcialmente entre el conjunto de los números naturales. Ya anteriormente habíamos mencionado que para que el cociente se encuentre entre el conjunto de los números naturales, el dividendo tiene que ser mayor que el divisor. Pero sabemos que no siempre nos dará como resultado un número que esté entre el conjunto de los números naturales. La división no es asociativa, es decir, yo no puedo hacer asociaciones y que el resultado siga siendo el mismo. La división no es conmutativa. Si yo cambio el orden del 4 y del 60 en esta operación, el resultado no va a seguir siendo el mismo. En la división no existe distributividad como lo hay en la multiplicación, por lo que son aspectos que debemos de tener en cuenta cuando realicemos las operaciones de división. Algunas de las propiedades de la división son las siguientes. Propiedades de la división para dividir números naturales. Partiendo del hecho de que en la multiplicación vimos que su elemento neutro es el 1, porque si yo multiplico un número por la izquierda, por la derecha por 1, obtengo como resultado el mismo número, y que la división está estrechamente relacionada con la multiplicación, tenemos lo siguiente.
que si yo tengo 8 dividido 1 es igual a 8. Y esto se cumple porque al tomar el cociente, multiplicarlo por el divisor, se obtiene el dividendo. Por lo que el 1 será el elemento neutro en la división de números naturales. De esto podemos sacar una conclusión y es que cualquier número natural dividido entre 1 es igual a ese número. Es decir, si yo tengo un número natural, lo divido entre 1, obtengo como resultado ese mismo número. En este otro ejemplo de acá, tenemos que si yo tengo 12 dividido 12, eso es igual a 1. Y eso es correcto porque si yo tomo al cociente, lo multiplico por el divisor, tengo el dividendo. Por lo que podemos sacar esta otra conclusión. Cualquier número natural diferente de 0 dividido entre sí mismo es igual a 1. Es decir, si yo tengo un número natural diferente de 0 y lo divido entre el mismo, su cociente es 1. Continuando con esto, tenemos que en la multiplicación habíamos visto que también hay un elemento que anula a la multiplicación o la cancela. Este es el 0, ya que por ejemplo si yo digo 9 por 0, eso es igual a 0. Veamos ahora qué sucede con la división. Si yo digo 0 dividido entre 4, eso es igual a 0. Y recordemos que la prueba de la división se hace mediante la multiplicación. Es decir, tomo el cociente, lo multiplico por el divisor y debo de obtener el dividendo. Por lo que se cumple. Tomo el cociente, lo multiplico por el divisor y obtengo el dividendo, que es 0. Por lo que la conclusión es, el 0 dividido entre cualquier número diferente del 0 es igual a 0. Es decir, 0 dividido cualquier número es igual a 0. Pero, ¿qué pasa si yo divido un número entre ceros? ¿Cuál es su cociente? ¿Cuál es el resultado? Pues bueno, para responder esta pregunta, hagamos la prueba. La pregunta acá sería, ¿qué número multiplicado por 0 me va a dar 8? O, ¿qué número multiplicado por 0 me va a dar el dividendo? Y sabemos que no existe un número que al multiplicarse por 0 me dé 8. Por lo que la división entre 0 no está definida. Veamos algunos ejemplos acerca de la división y vamos a empezar trabajando con ejemplos de división exacta. En este caso nos dicen dividir 96 entre 6. Vamos a usar para este caso particular la división larga. O sea, voy a tener que 6 lo voy a dividir entre 96. Entonces, debemos de buscar un número que al multiplicarlo por 6 se aproxime al 96 o a un dividendo parcial. En este caso, yo voy a hacer que este dividendo, que es 96, lo voy a volver en un dividendo parcial tomando en cuenta solo el 9. Y voy a buscar un número que al multiplicarlo por 6 se aproxime al 9. Ese número es 1. Porque 1 por 6 es 6 y este 6 está cerca del 9, no lo excede. Siguiente paso, voy a realizar su diferencia. Entonces tengo que 9 menos 6 son 3. Y bajo el siguiente número que es el 6, por lo que esto es 36. Nuevamente voy a buscar un número, voy a buscar acá un número que al multiplicarlo por 6 se aproxime a 36. Y ese número es 6. Porque 6 por 6 es 36. Y procedo a hacer su diferencia. Por lo que al hacer la diferencia, el resultado es 0 o no hay residuo. Por lo que el cociente es 16. Es decir, 96 contiene al 6 16 veces. En este segundo ejemplo nos dicen dividir 2674 entre 7. Nuevamente emplearemos el símbolo de la división larga para llevar a cabo esta operación. Entonces tenemos que esto será 7 dividido 2674.
Entonces, lo que vamos a hacer es, otra vez, buscar un número que al multiplicarlo por 7 se aproxime a este dividendo. Pero encontrar ese número tendría que ser un número muy grande, por lo que vamos a hacer un dividendo parcial. Mi dividendo parcial va a ser 26. Entonces yo voy a buscar un número que al multiplicarlo por 7 se acerque a 26. Y ese número es 3. Porque al multiplicar 3 por 7, el producto se acerca a 26. No lo debe de exceder. Esto es 21. Realizo su diferencia y tengo que como resultado, esto es 6 menos 1, 5. Y 2 menos 2, 0. Bajo el siguiente dígito, siguiente número, que es este de acá. Y el resultado sería, que ahora esto es 57. Entonces, voy a buscar nuevamente otro número que al multiplicarlo por 7 se aproxime al 57. Y ese número es 8. Porque 8 por 7 es 56. Entonces, escribo el 56 y procedo a realizar su diferencia. Esto será 7 menos 6, 1. Y 5 menos 5, 0. Bajo el siguiente número, que es 4. Esto es 14. Y vuelvo a buscar un número que al multiplicarlo por 7 se aproxima al 14, sin excederlo. Puede ser igual, pero no lo debe de exceder. Ese número es 2, porque 2 por 7 son 14. Procedo a realizar su diferencia y esto es 0. Por lo que el cociente o el resultado de la división es 382. Es decir, el número 2674 contiene 382 veces al número 7. Este es otro ejemplo de división exacta. En un análisis más profundo de esta operación, nos podemos dar cuenta que cuando yo empecé a trabajar con esta operación, mi dividendo parcial yo lo tomé de 2 cifras. O sea, yo tomé al 26 como mi dividendo parcial. Pero ¿por qué no tomé solo al 2 como en el ejemplo anterior, que solo tomé una cifra? Y la razón es de que yo debo de tomar un dividendo parcial que sea mayor o igual al divisor de la operación. Es decir, si yo solo hubiera tomado al 2 como mi dividendo parcial, este 2 es menor que mi divisor, por lo que no voy a encontrar un número que al multiplicarlo por 7 se aproxime al 2. Es por eso que tomé mi dividendo parcial como un número de 2 cifras, pero puede ser de 3, puede ser de 4, eso dependerá de la operación. Veamos un ejemplo más acerca de la división exacta. En este caso nos piden dividir 28.613 entre 71, por lo que emplearemos el símbolo de la división larga para llevar a cabo esta operación. Como ya lo habíamos aprendido en el ejemplo anterior, debo de tener un dividendo parcial para poder llevar a cabo esta división. Entonces, 28 no puede ser mi dividendo parcial porque 28 es menor que 71, que es mi divisor. Y hemos dicho que mi dividendo parcial debe ser mayor o igual a mi divisor. Por lo que en este caso, mi dividendo parcial debe de tener 3 cifras. O sea, 286, porque 286 sí es mayor que 71. Ahora la pregunta es, ¿por cuánto debo de multiplicar acá? ¿O qué número debe de ir acá que al multiplicarse por 71 se aproxime al 286, pero no lo exceda? Entonces, empleemos la suma. Entonces voy a decir, bueno, como mi divisor es 71, voy a tomar a 71 y lo voy a sumar hasta que encuentre un número o hasta que encuentre una suma que se aproxime al 286. Empecé sumándolo 2 veces. 1 más 1, 2. 7 más 7 son 14, 142. 142 se empieza a aproximar a 286. Por lo que todavía le hace falta, le voy a sumar otra vez 71. Entonces más 71. 2 más 1 son 3.
4 más 7 son 11, llevo de acarreo 1 y 1 más 1 son 2, 213. Este 213 está más cerca del 286, pero yo quiero que esté lo más cerca posible, por lo que le volveré a sumar 71. Pero si al sumarle 71 excede por mucho al 286, entonces me quedaré hasta acá. Pero si no lo excede, entonces lo dejaré ahí. Le vuelvo a sumar 71 a esto. Me da 3 más 1 son 4, 1 más 7 son 8, y estos son 2, 284. Por lo que 284 está mucho más cerca del 286 que 213. Por lo que aquí me detengo. Ya que si le vuelvo a sumar 71 al 284, excederá por mucho al 286. Y recordemos que la idea es que el número que multiplique por 71 se aproxime al 286 sin excederlo. Entonces, para saber qué número es el que debe de ir acá, pues voy a ver cuántas veces sumé 71. Tengo que 71 lo sumé 1, 2, 3, 4 veces. Por lo que el número que debe de ir acá es 4. Recordemos que la multiplicación es una suma abreviada. Es decir, lo que yo hice básicamente fue 71 más 71 más 71 más 71. Lo cual se puede expresar como 71 por 4 es igual a 284, que fue básicamente lo que hicimos acá. Eso es para repasar un poco acerca de lo que habíamos visto de la suma. Entonces, ya que tengo el número, procedo a realizar la multiplicación. 4 por 1, 4, 4 por 7, 28, resto, 6 menos 4 son 2, 8 menos 8 es 0 y 2 menos 2 es 0. Bajo la siguiente cifra, que es 1, pero hay un inconveniente. Y el inconveniente es que este 21, que es mi dividendo parcial, es menor que 71. Por lo que ya habíamos dicho anteriormente es de que mi dividendo parcial debe ser mayor o igual que mi divisor. Entonces es necesario que baje este 3, pero no lo puedo bajar simplemente así, decir, bueno, lo bajo y ya, no. Para poderlo bajar, debo de agregar un 0 en el cociente. Agrego el 0 en el cociente y entonces ya puedo bajar al número 3. Entonces, tengo que mi dividendo parcial es 213, que es mayor que 71. Voy a proceder como lo hice anteriormente. Bueno, como ya sé que 71 más 71 son 142, le voy a sumar otra vez 71. Yo ya sé que esto me da 142. Bueno, le vuelvo a sumar 71 y esto me da 3, 11, acarreo 1, 213. Por lo que 213 se aproxima o es igual a mi dividendo parcial, no lo excede, por lo que me quedo acá y sumé 1, 2, 3 veces 71, es decir, 71 más 71 más 71 es lo mismo que yo diga 71 por 3, que es igual a 213. Por lo que el número que estoy buscando es 3. Entonces, multiplico 3 por 1, 3, 3 por 7, 21, resto, 0. Este es otro ejemplo más acerca de la división exacta, por lo que el número 28.613 contiene 403 veces al número 71. Veremos ahora la división con residuo.
Ya habíamos dicho anteriormente que la división está parcialmente definida entre los números naturales. Y eso es porque al dividir dos números naturales yo puedo obtener como resultado un número natural o puedo obtener un número que tiene residuo, el cual ya no se encuentra entre el conjunto de los números naturales. Por lo que veremos cómo realizar este tipo de operación y como prueba vamos a realizar lo siguiente. Vamos a decir que el dividendo es igual al cociente por el divisor más el residuo. Es decir, si multiplico al cociente por el divisor y le sumo el residuo, me tiene que dar mi dividendo. Veamos entonces cómo realizar esta operación. Dividir 951 entre 24. 24 dividido 951. Mi dividendo parcial será 95. Y como lo hice en el ejemplo anterior, voy a sumar 24 tantas veces como sea necesario hasta que encuentre una suma que se aproxime a 95. Voy a empezar sumando dos veces al 24. 24 más 24. 4 más 4 son 8. 2 más 2 son 4. Como 48 está cerca del 95, pero le hace falta mucho todavía, le voy a volver a sumar 24. 24. 8 más 4 son 12. Llevo de acarreo 1. 1 más 4 son 5 y más 2 son 7. 72. 72 está más cerca del 95, pero todavía le hace falta más para aproximarse. Por lo que le volveré a sumar 24 y veré qué es lo que sucede. Le vuelvo a sumar 24 y tengo que esto sería 2 más 4, 6 y 7 más 2, 96. Por lo que 96 excede a 95. Eso significa que el número que yo debo de tener con el que me debo de quedar es con 72. Porque me doy cuenta que aunque 96 se aproxima, bueno, es mejor dicho, el 96 sobrepasó al 95. Y lo que hemos dicho en los ejemplos anteriores es que debemos encontrar un número que al multiplicarse por el divisor 24 se aproxime sin exceder al dividendo parcial. Por lo que si sumo 4 veces 24, el resultado excede a mi dividendo parcial. Entonces me quedaré hasta acá. ¿Cuántas veces sumé 24? 1, 2, 3. Es decir, hicimos 24 más 24 más 24. Esto es 24 por 3 es igual a 72. Entonces, el número que estoy buscando es 3. 3 por 4 son 12. Llevo 1 de acarreo. 3 por 2 son 6 y más 1, 7. 72. Realizo la diferencia entre estas dos cantidades. 5 menos 2 son 3 y 9 menos 7 son 2. Bajo la siguiente cifra, que es 1, y vuelvo a realizar este procedimiento. ¿Cuántas veces por cuánto debo de multiplicar al 24 para que se aproxime al 231? Al sumar 4 veces 24, nos dimos cuenta que el resultado es 96. Por lo que voy a poner acá 24, 24, 24, 24. Y yo ya sé que esto me va a dar como resultado 96. 96 está, no se acerca para nada al 231. Por lo que seguiré sumando 24 tantas veces como sea necesario hasta que encuentre un total o un valor que se aproxime al 231. Es decir, si yo ya sumé 4 veces 24 y llegué a 96, si vuelvo a sumar otra vez 4 veces 24, serían 96. Entonces, si yo le vuelvo a sumar a esto, 24 más 24
24, 24, sé que me da 96. Y 96 más 96, ¿cuánto es? Bueno, vemos acá. 96 más 96 son 6 más 6, son 12. Llevo de acarreo 1. 9 más 9 son 18 y más 1, 19. 192. Por lo que 192 está más cerca de 231, pero todavía le hace falta. Continuando con nuestro ejemplo, tenemos entonces que el resultado de haber sumado 4 veces 24 es 96. Y después volví a sumar 4 veces 24, que me volvió a dar 96. Como ya aprendimos que la multiplicación es una suma abreviada, es decir, este 96 es lo mismo que haber dicho 4 por 24. Y este 4 por 24. Procedamos a realizar entonces esta suma de acá. Esto me da 6 más 6 son 12. Llevo de acarreo 1. 1 más 9 son 10. Y más 9, 19. 192. Este 192 que está acá es el equivalente de haber sumado 8 veces 24. Lo cual, con la multiplicación, lo puedo expresar como 8 por 24. Es decir, no es necesario que yo esté sumando y sumando y sumando, porque puedo emplear la multiplicación para encontrar este número de acá. 192 se aproxima a 231, pero le hace falta todavía. Entonces voy a sumarle otra vez 24. 4 más 2 son 6. 9 más 2 son 11. Llevo de acarreo 1 y 1 más 1 son 2. 216. Entonces tengo que 216 ya se aproxima a 231. Es decir, 216 es el resultado de haber sumado 9 veces 24. Lo que con la multiplicación se puede expresar como 9 por 24. Por lo que 216 ya se aproxima a 231. Si yo le sumo 24 a 216, excederá a 231, por lo que ya no lo haré. Entonces 216 es el número que se aproxima a 231 y es el equivalente de multiplicar 24 por 9. Por lo que el número que estoy buscando es 9. Y 9 por 24 me da 216. Realizo la resta. 1 menos 6 ya sabemos que no se puede realizar, por lo que este 3 le presta una decena al 1 y esto se convierte en 11. 11 menos 6, 5. Este 3 quedó en valor de 2. Este 1 se convirtió en 11. O sea, este ya no es 1, este ya no es 3. Repitiendo, 11 menos 6 son 5. El 3 quedó en valor de 2 y 2 menos 1 es 1 y 2 menos 2 es 0. Por lo que tenemos que el cociente es 39, el residuo es 15. Ahora procederemos a realizar la prueba. Y tenemos que el dividendo, que es 951, tiene que ser igual al producto del cociente, 39, por el divisor, que es 24, más el residuo, que es 15. Al realizar esta operación nos daremos cuenta efectivamente que 951 es igual a 951. Por lo que la prueba la dejamos como ejercicio. Continuando con nuestros ejemplos de división con residuo, tenemos dividir 50 entre 4. Esto será 4 entre 50
nuestro dividendo parcial es 5. Vamos a buscar un número que al multiplicarlo por 4 se aproxima a ese dividendo parcial, que es 1. 1 por 4, 4. Procedemos a hacer la resta y esto será 5 menos 4 es 1. Bajamos la siguiente cifra, que es 0. Esto es 10 y voy a buscar otra vez un número que al multiplicarlo por 4 se aproxime al 10 y este es 2. 2 por 4 son 8, por lo que la operación ahora es 10 menos 8, la que se puede hacer directa, y esto es 2. O sea que el cociente es 12, el residuo es 2. Por lo que se deberá de cumplir que el dividendo 50 es igual al cociente por el divisor 4 más el residuo, que es 2. Y nuevamente dejamos esta prueba como ejercicio. Finalizaremos estos ejemplos con división de números naturales que terminan con ceros. Esto es muy práctico. Para este ejemplo vamos a utilizar el símbolo de fracción y vamos a decir acá 800 dividido 20. Y para realizar esta operación lo que haremos es cancelar el número de ceros que tenga el divisor en el dividendo. Como el divisor tiene un 0, en el dividendo vamos a eliminar un 0. Eliminamos un 0 y eliminamos un 0, por lo que esto se convierte ahora en 80 dividido 2. Y el resultado es fácil de determinar, esto es 40. En este último ejemplo, veremos cómo realizar la división de 9800 dividido 350. Voy a emplear, para empezar, el símbolo de fracción 9800 dividido 350. Y como ya lo habíamos dicho anteriormente, voy a cancelar en el dividendo el número de ceros que tenga el divisor. Como el divisor tiene un 0, pues cancelo un 0 en el dividendo y tengo que esto es 980 dividido 35, lo que resolveremos empleando la división larga, es decir, 35 dividido 980. Esto será, de lo aprendido anteriormente, dijimos que podemos emplear la multiplicación para encontrar estos números y así evitar estar sumando. Por lo que tengo que 35, el doble de 35 es 70. Y 70 se aproxima a 98. Por lo que acá el número que busco es 2. Por 35 son 70. Resto, 8 menos 0 es 8. 9 menos 7 son 2. Bajo el 0, 280. El doble de 35 es 70. 4 veces 35 sería 140. Y 8 veces 35 serían 280. Por lo que el número que estoy buscando acá es 8. Por 35 me dará como resultado 280. Por lo que el resultado es 28. Es decir, el número 9800 contiene 28 veces al número 350. Es decir, entonces, que el resultado de dividir 9800 entre 350 es 28. Como ya lo había dicho, eso significa que el cociente 28 nos dice que 9800 contiene al número 350 28 veces. Nuevamente hemos llegado al final de nuestra clase y algunas de las conclusiones que podemos sacar acerca de este tema son las siguientes. Primero, que hay 3 símbolos para representar a la división, los cuales los empleamos durante la clase.
Tenemos que hay división exacta y división con residuo, por lo que cuando la división sea con residuo, esta es la prueba para verificar que nuestro resultado sea correcto. La división con residuo nos enseña que no siempre un número natural se puede dividir de forma exacta entre otro. Asimismo, también nos recuerda que la división está parcialmente definida entre el conjunto de los números naturales. El dividendo parcial. Recordemos que cuando hacemos la división, nuestro dividendo lo podemos volver en un dividendo parcial, en donde este dividendo parcial debe ser mayor o igual que nuestro divisor. La división con ceros. Cuando dividamos con ceros, recordemos que debemos de cancelar el número de ceros que haya en el divisor, cancelarlo en el dividendo. El cociente. Recordar que la palabra cociente etimológicamente significa cuántas veces. Es decir, la división nos enseña o nos indica cuántas veces un número contiene a otro. La división de 0 dividido a es igual a 0, es decir, 0 dividido cualquier número natural a excepción del mismo 0 es igual a 0, por lo que la división entre 0 no existe, la división entre 0 no está definida, es decir, cualquier número natural dividido entre 0 no se puede hacer, no existe. La división entre 0 no está definida. Pero 0 dividido cualquier número natural sí es 0. Y recordar que cualquier número natural dividido por él mismo, a excepción del 0, es igual a 1. Gracias.